un capítulo anterior les mostré el Museo Nacional del Transporte y las Comunicaciones de Ruse, un lugar que funciona en la que fue la primera estación de trenes de Bulgaria. Pero más allá de las locomotoras, las salas históricas y toda la memoria ferroviaria que guarda este sitio, aquí existe algo más que termina llevándose gran parte de la atención de quienes lo visitan, y son 4 vagones que todavía pueden recorrerse por dentro. Vagones donde viajaron zares, reyes y figuras políticas de otra época. Y justamente eso es lo que vine a descubrir hoy, en esta segunda parte desde uno de los museos menos visitados de Rusia. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar a ver esos vagones, vale la pena recordar algo interesante sobre este museo, ubicado exactamente en la antigua estación ferroviaria de Ruse, construida entre 1863 a 1866 durante el período otomano. Esta terminal se hizo parte de la histórica línea Ruse-Varna, creada para conectar rápidamente el Danubio con el Mar Negro en tiempos donde viajar en tren era símbolo de modernidad y prestigio. A día de hoy, personas llegan hasta aquí únicamente para observar locomotoras antiguas o fotografías históricas. Las piezas más llamativas realmente están afuera, sobre las vías. Estos vagones salón, que todavía conservan gran parte del lujo y la esencia de otra época, son los que justamente vamos a ver. La última parte de este museo que dejé para esta segunda entrega, prácticamente la más llamativa, ya que son 4 vagones históricos que sorprenden por su estado de conservación. Y eso llama más la atención si se tiene en cuenta que permanecen a la intemperie y muy cerca del río Danubio, donde la humedad fácilmente podría afectar sus maderas e interiores originales. El primero de estos vagones de esta colección es el que perteneció al sultán Abdulaziz del Imperio Otomano, y saber que una pieza así terminó conservándose en Bulgaria hace todavía más llamativa la visita. Aquí nuevamente aparecen interiores elegantes, maderas trabajadas con detalle y espacios pensados para el confort absoluto, reflejando la importancia que tenía el ferrocarril en aquellos tiempos. Resulta impresionante imaginar cómo hace más de un siglo personajes de la realeza recorrían Europa dentro de espacios como este, y aunque el tiempo ha pasado, todavía se conservan muchos detalles originales que permiten hacerse una idea bastante clara de cómo era viajar aquí, desde los compartimentos privados hasta los pequeños acabados decorativos. Todo mantiene una atmósfera muy distinta a la de cualquier tren moderno. Otro de los vagones más interesantes de esta colección perteneció al zar Fernando I de Bulgaria, y apenas entrar, la sensación cambia completamente. Todo el interior transmite elegancia, con paredes recubiertas en madera, muebles originales, lámparas antiguas y acabados que permiten imaginar el nivel de lujo con el que se viajaba en aquel entonces. Más que un simple vagón, esto parece un pequeño salón privado sobre rieles. Y realmente sorprende ver que se pueda visitar esto sin ninguna restricción, entre muebles antiguos, espejos, compartimentos privados y pequeños objetos decorativos. Cada compartimento o vagón parece conservar fragmentos de historias que ocurrieron aquí dentro, conversaciones políticas, viajes oficiales y recorridos diplomáticos que alguna vez atravesaron Europa utilizando estas mismas líneas ferroviarias. Mientras
Mientras avanzo por cada compartimento, algo que llama la atención es el silencio de estos lugares. A diferencia de otros museos europeos llenos de visitantes, aquí prácticamente no hay nadie y eso termina permitiendo recorrer cada espacio con calma, observando detalles que quizás en otros ambientes pasarían desapercibidos. El tercer vagón que se puede visitar en este recorrido por los vagones lujosos perteneció a la reina Juana de Bulgaria, y aunque por fuera todos puedan parecer similares, este tiene detalles distintos en su distribución y decoración interior. Algunos espacios resultan más sobrios, mientras otros conservan una estética mucho más refinada y ornamental. En mi opinión, este es el vagón con más lujos que se verán, ya que desde los techos hay decoraciones exclusivas, sillones de cuero y lámparas clásicas que destacan la atmósfera histórica de este espacio. De lo visto, lo que más curiosidad me causó fueron los relojes con distintas zonas horarias europeas, algo que inevitablemente recuerda a esos viajes largos y elegantes que marcaron la época dorada de los trenes de Europa, al estilo Orient Express, donde no había como hoy trenes rápidos y donde la velocidad máxima de estos trenes rondaba entre los 70 a 90 kilómetros por hora. Más allá del lujo o la importancia de quienes viajaron aquí, lo que realmente termina atrapando es la sensación de estar recorriendo espacios originales que lograron sobrevivir al paso del tiempo y la destrucción. Y eso hace que esta parte del museo se sienta mucho más auténtica y cercana que otras exhibiciones modernas completamente restauradas. Mientras camino entre estos vagones, pienso también en cómo el tren representó durante décadas una forma elegante de viajar, muy distinta a la velocidad con la que hoy nos movemos. Aquí todo parece recordar una época donde los trayectos se disfrutaban lentamente, observando el paisaje desde ventanas y con un mobiliario que hoy ni siquiera se ve en trenes de lujo. En este recorrido por los vagones de lujo aparece al fondo de la estación el cuarto que es posible visitar y este que verán fue el vagón utilizado por el mariscal Fyodor Tolbuyín, figura militar y política de la antigua Unión Soviética, quien usó este vagón como oficina móvil durante la última parte de la Segunda Guerra Mundial, vagón acondicionado para estas funciones luego de pertenecer a la realeza búlgara. Para quien venga a Ruse, probablemente este museo no aparezca entre los lugares más famosos de Bulgaria, pero si son curiosos y salen del centro de la ciudad, les aseguro que la visita a este museo termina sorprendiendo porque en todo lo que vean hay autenticidad y una historia que muchas personas desconocen, incluso dentro de esta ciudad búlgara. Lugares como estos son los que disfruto al descubrir durante mis viajes, sitios donde la historia permanece en silencio esperando a que alguien llegue para observarla con calma. Desde los antiguos vagones históricos del Museo del Transporte y las Comunicaciones de Ruse, me despido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero, un canal que te lleva a descubrir ciudades y lugares que muy pocos exploran en profundidad. Los espero pronto en una nueva historia. Por ahora reciban un saludo
Hasta pronto. Chao.